Buenas noches, viajeros del tiempo. Bienvenidos una vez más a Somnialis, ese refugio nocturno donde la historia se convierte en susurro, donde los siglos pasados se despliegan como un tapiz de sueños ante nuestros ojos cerrados. Soy tu guía en esta travesía por los senderos del pasado, y esta noche, mientras las estrellas trazan sus caminos eternos sobre nuestras cabezas, te invito a cerrar los ojos y preparar tu mente para un viaje extraordinario. Antes de comenzar, me encantaría saber, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? ¿Nos escuchas desde las montañas de los Andes? ¿Quizás desde las costas del Mediterráneo? ¿O tal vez desde alguna ciudad que nunca duerme en Asia? Cada uno de ustedes trae consigo el eco de su propia geografía, y eso hace que esta comunidad sea verdaderamente especial. Esta noche, queridos oyentes, vamos a emprender un viaje hacia uno de los enigmas más cautivadores de la antigüedad. Un misterio que ha desafiado la imaginación de arqueólogos, historiadores y soñadores durante más de 2000 años. Vamos a hablar de jardines que desafiaron la gravedad, de una ciudad que fue el centro del mundo conocido, de un amor que según las leyendas movió montañas, o al menos las elevó sobre columnas de piedra. Vamos a hablar de los jardines colgantes de Babilonia, pero esta no será una simple narración de un monumento perdido. No, esta noche vamos a sumergirnos en el corazón palpitante de Mesopotamia, esa tierra entre dos ríos donde nació la civilización misma. Vamos a caminar por las calles de Babilonia, cuando era la metrópoli más deslumbrante del mundo antiguo, cuando sus murallas se elevaban tan alto que parecían tocar el cielo, cuando sus templos brillaban con oro y lapislázuli bajo el sol implacable del desierto. Y lo haremos como siempre en Somnialis, con el rigor que merece la historia. Cada palabra que escucharás esta noche está fundamentada en documentos históricos que han sobrevivido milagrosamente a través de los milenios, en crónicas de historiadores antiguos como Heródoto, Estrabón y Flavio Josefo, en las excavaciones arqueológicas que durante más de un siglo han desentrañado los secretos enterrados bajo las arenas de Irak, y en las tablillas cuneiformes que nos hablan directamente desde el pasado, con la voz de aquellos que vivieron estos acontecimientos. Porque verás, los jardines colgantes no son solo una maravilla arquitectónica perdida. Son la expresión de una civilización en su cúspide, un testimonio del genio humano cuando se encuentra con recursos ilimitados y ambición sin fronteras. Son también un misterio arqueológico fascinante, porque a diferencia de las otras 6 maravillas del mundo antiguo, de los jardines colgantes, no hemos encontrado ni una sola piedra que podamos identificar con certeza absoluta. Ahora bien, cierra los ojos conmigo. Es el año 582 a.C. El sol comienza a descender sobre el horizonte de Mesopotamia, tiñendo el cielo de tonos ámbar y púrpura. Una caravana se acerca lentamente a las murallas de Babilonia, avanzando por el polvoriento camino que serpentea junto al Éufrates. Los mercaderes, exhaustos después de semanas de viaje desde las montañas de Media, se detienen asombrados cuando las murallas de la ciudad aparecen ante ellos. Pero lo que captura su atención no son las murallas, aunque éstas se elevan 60 metros hacia el cielo, tan anchas que 2 carros pueden circular sobre ellas lado a lado. No, lo que les roba el aliento es algo que parece imposible, algo que desafía todo lo que conocen sobre el mundo natural. Allí, elevándose desde el corazón de la ciudad, pueden ver una montaña verde, pero no es una montaña natural, es una estructura escalonada, una pirámide de terrazas de donde brotan árboles, arbustos y flores en una profusión que parece sacada de los mismísimos jardines del paraíso. El agua cae en cascadas desde las terrazas superiores, brillando como plata líquida bajo los últimos rayos del sol.
Y lo más asombroso de todo es que están en medio del desierto, en una tierra donde cada gota de agua es preciosa, donde el verde natural es un lujo reservado solo para las orillas de los ríos. Uno de los mercaderes, un hombre viejo que ha viajado desde las costas del mar Mediterráneo hasta las estepas de Asia Central, susurra con reverencia: «Son los jardines de los dioses». Y en cierto modo, tiene razón. Porque lo que está contemplando es un milagro de ingeniería hidráulica, un triunfo de la voluntad humana sobre la naturaleza, un regalo de amor de un rey a su esposa, o al menos eso dicen las leyendas. Pero la historia real, como descubriremos esta noche, es mucho más compleja, mucho más fascinante, y está envuelta en misterios que todavía, después de siglos de investigación, no hemos logrado resolver completamente. Así que, acomódate, querido oyente. Ajusta tu almohada, deja que la oscuridad te abrace y prepárate para un viaje que nos llevará desde los albores de la civilización mesopotámica hasta los últimos descubrimientos arqueológicos del siglo XXI. Vamos a explorar el ascenso de Babilonia desde una ciudad-estado más entre muchas, hasta convertirse en el centro del mundo conocido. Vamos a conocer a los reyes que la construyeron, las dinastías que lucharon por su control y los conquistadores que la codiciaron. Y en el centro de todo esto, como un enigma verde y floreciente, están esos jardines legendarios, suspendidos entre el cielo y la tierra, entre la realidad y el mito, entre lo que sabemos y lo que imaginamos. Comencemos nuestro viaje. Para entender verdaderamente los jardines colgantes de Babilonia, debemos primero comprender la tierra que los vio nacer. Y esa tierra, queridos oyentes, es quizás el lugar más extraordinario en la historia de la humanidad. Los antiguos griegos la llamaron Mesopotamia, que significa literalmente la tierra entre dos ríos. Esos dos ríos, el Tigris y el Éufrates, fluyen desde las montañas de Armenia en el norte, serpenteando a través de cientos de kilómetros hasta desembocar en el Golfo Pérsico. Es aquí, en esta llanura aluvial de tierra fértil depositada durante milenios por las inundaciones anuales de estos ríos, donde hace aproximadamente 5.500 años la humanidad dio uno de sus pasos más trascendentales. Aquí nacieron las primeras ciudades verdaderas, los primeros sistemas de escritura, las primeras leyes codificadas, los primeros imperios. Imagina esa tierra hace 4.000 años. Las ciudades sumerias, con nombres que resuenan como ecos de un tiempo mítico. Ur, Uruk, Lagash, Eridu. Cada una era un pequeño universo en sí misma, con sus templos sigurat elevándose hacia el cielo como montañas artificiales, escaleras que unían la tierra con los dominios de los dioses. Los sacerdotes, vestidos con túnicas de lino blanco, subían por esas escaleras para comunicarse con las divinidades que controlaban las lluvias, las cosechas, el destino mismo de la humanidad. Pero entre todas estas ciudades, una estaba destinada a eclipsarlas a todas. Su nombre era Babilonia, que en acadio antiguo se pronunciaba Ba'abilim y significa la puerta de Dios o la puerta de los dioses. Cuán apropiado es ese nombre, porque Babilonia se convertiría efectivamente en el portal a través del cual la civilización mesopotámica alcanzaría alturas nunca antes imaginadas. La primera mención de Babilonia en documentos históricos data de aproximadamente el año 2300 a.C., durante el Imperio Acadio. Pero era entonces apenas un pequeño asentamiento, insignificante comparado con las grandes ciudades sumerias del sur. Las tablillas cuneiformes de ese período, esas piezas de arcilla cosida con inscripciones en forma de cuña que han sobrevivido milagrosamente hasta nuestros días, apenas mencionan a Babilonia. Sin embargo, el destino tenía planes grandiosos para esta ciudad. Todo comenzó a cambiar alrededor del año 1900 a.C., cuando una tribu de pueblos semíticos, los amorreos, establecieron una dinastía en Babilonia. Durante más de un siglo, esta dinastía trabajó pacientemente,
expandiendo su poder, absorbiendo ciudades vecinas, construyendo alianzas. Y entonces, en el año 1792 a.C., algo extraordinario sucedió. Un joven rey llamado Hammurabi ascendió al trono de Babilonia. Hammurabi. Ese nombre ha resonado a través de los siglos. Y con razón, porque este rey no solo construiría el primer imperio babilónico, sino que nos legaría algo aún más perdurable: el código legal más antiguo y completo que conocemos de la antigüedad. El famoso Código de Hammurabi, con sus 282 leyes grabadas en una estela de diorita negra que aún hoy podemos contemplar en el Museo del Louvre en París. Pero más allá de sus leyes, Hammurabi transformó a Babilonia. Las excavaciones arqueológicas realizadas por equipos alemanes a principios del siglo XX y más recientemente por misiones arqueológicas iraquíes e internacionales han revelado los cimientos de la ciudad que Hammurabi construyó, los muros que ordenó erigir, los canales que mandó excavar para traer las aguas del Éufrates al corazón de la ciudad, los templos que dedicó a los dioses de Mesopotamia. Y el más importante de todos esos templos era el dedicado a Marduk, el dios patrón de Babilonia. Bajo Hammurabi, Marduk pasó de ser una deidad local relativamente menor a convertirse en el rey de todos los dioses mesopotámicos, desplazando incluso al antiguo Enlil de Nippur. Este cambio religioso no fue accidental. Era un reflejo del poder político de Babilonia, una declaración de que esta ciudad no solo gobernaría sobre otras ciudades, sino que su dios gobernaría sobre otros dioses. El imperio de Hammurabi no sobrevivió mucho tiempo después de su muerte. Durante los siguientes 1000 años, Babilonia pasó por periodos de gloria y periodos de oscuridad. Fue conquistada por los hititas que bajaron desde Anatolia. Fue gobernada por los casitas durante varios siglos. Fue dominada por los asirios, esos feroces guerreros del norte, cuyo imperio se extendería eventualmente desde Egipto hasta el Golfo Pérsico. Los asirios, debemos decirlo, tenían una relación compleja con Babilonia. Por un lado, respetaban profundamente su cultura y sus tradiciones religiosas. Muchos reyes asirios fueron coronados en Babilonia y participaron en sus ceremonias religiosas. Pero, por otro lado, cuando Babilonia se rebelaba, como lo hizo repetidamente, los asirios podían ser brutales en su respuesta. El caso más extremo ocurrió en el año 689 a.C. El rey asirio Sennacherib, furioso por una rebelión babilónica que había resultado en la muerte de su hijo mayor, ordenó la destrucción total de la ciudad. Las crónicas asirias, grabadas en tablillas cuneiformes que aún podemos leer hoy, describen con escalofriante detalle cómo las murallas fueron demolidas, cómo los templos fueron saqueados, cómo incluso el curso del Éufrates fue desviado para inundar las ruinas de la ciudad. Fue un acto de tal sacrilegio que horrorizó al mundo antiguo. Babilonia no era solo una ciudad, era un símbolo sagrado, la morada terrestre de Marduk, el lugar donde cielo y tierra se encontraban. Destruirla era como destruir el orden cósmico mismo. Y quizás los dioses mismos se vengaron, porque Sennacherib fue asesinado por sus propios hijos pocos años después. Su sucesor, Esarhaddon, inmediatamente se embarcó en la reconstrucción de Babilonia, tratando de expiar el crimen de su padre. Las tablillas fundacionales que ordenó enterrar bajo los nuevos edificios todavía hablan de su piedad y su determinación de restaurar la gloria de la ciudad sagrada. Pero la verdadera resurrección de Babilonia, su transformación en la metrópoli más espléndida del mundo antiguo, aún estaba por venir. Tendría que esperar hasta el colapso del imperio asirio, hasta el surgimiento de una nueva dinastía, hasta la llegada de un rey cuyo nombre se convertiría en sinónimo de Babilonia misma. Y es aquí, en este punto crucial de la historia,
donde los jardines colgantes hacen su primera aparición misteriosa en las crónicas antiguas. Porque según las leyendas que los historiadores griegos recopilarían siglos después, fue precisamente durante este período de renacimiento cuando un rey babilónico, movido por el amor hacia su esposa, ordenaría la construcción de una maravilla sin igual. Pero antes de llegar a ese rey y a esos jardines, debemos entender el contexto político y militar que hizo posible su creación. Debemos presenciar la caída del imperio más poderoso que el mundo antiguo había conocido hasta entonces, el imperio asirio. El año es 626 a.C. El imperio asirio, que durante siglos ha dominado todo el cercano oriente con mano de hierro, comienza a tambalearse. Las causas son múltiples y complejas. Décadas de guerras constantes han agotado los recursos del imperio. Las provincias distantes se rebelan una tras otra. Y lo más crítico de todo, los medos, un pueblo iranio de las montañas del este, se han unificado bajo un líder poderoso y están presionando las fronteras del imperio. Es en este momento de debilidad asiria que un hombre extraordinario emerge en Babilonia. Su nombre es Nabopolassar, y según las crónicas babilónicas, era probablemente un gobernador provincial o un líder tribal de origen caldeo. Los caldeos eran tribus semíticas que se habían establecido en el sur de Mesopotamia durante el primer milenio antes de Cristo y que habían protagonizado numerosas rebeliones contra el dominio asirio. Lo que distingue a Nabopolassar de los muchos rebeldes que lo precedieron es su genio político y militar. En lugar de enfrentarse solo al poder de Asiria, forja una alianza con Ciaxares, el rey de los Medos. Es una alianza brillante, porque combina el conocimiento militar y los recursos de Babilonia con la ferocidad y los números de las hordas medas. En el año 614 a.C., Nabopolassar se proclama rey de Babilonia. Los asirios intentan reconquistar la ciudad, pero fallan. Y entonces, en una serie de campañas militares que las crónicas babilónicas describen con orgullo, Nabopolassar y sus aliados medos comienzan a desmantelar metódicamente el imperio asirio. Las ciudades asirias caen una tras otra. En el año 614 es la ciudad de Assur, la antigua capital religiosa de Asiria. 2 años después, en el año 612, llega el golpe final. Nínive, la magnífica capital del imperio, la ciudad de los 100 palacios, es asediada por un ejército combinado de babilonios, medos y escitas. Las excavaciones arqueológicas en el sitio de Nínive, cerca de la moderna ciudad iraquí de Mosul, han revelado evidencia dramática de la destrucción, capas de ceniza de varios metros de espesor, esqueletos de defensores caídos en las murallas, tesoros del palacio real abandonados en la prisa de la huida. El profeta bíblico Nahum, contemporáneo de estos eventos, escribiría en su libro: «Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y rapiña. La presa nunca cesa, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo galopante y carro que salta, jinete que arremete, resplandor de espada y fulgor de lanza, multitud de muertos y montón de cadáveres». Con la caída de Nínive, el imperio asirio prácticamente deja de existir. Los últimos restos del ejército asirio se reagrupan en Harán, en el norte de Siria, bajo la protección de Egipto, que había decidido apoyar a sus antiguos enemigos asirios contra la nueva amenaza de Babilonia. Pero es demasiado poco, demasiado tarde. En el año 609 a.C. incluso Harán cae. Nabopolassar se encuentra ahora como el gobernante del imperio más poderoso del mundo conocido. Todo el territorio que una vez fue asirio, desde las montañas de Armenia hasta las fronteras de Egipto, ahora le rinde tributo a Babilonia. Es una transformación asombrosa. En menos de 2 décadas, Nabopolassar ha pasado de ser un rebelde provincial a ser el rey más poderoso de la tierra. Y ahora,
con el imperio asegurado, Nabopolassar puede dedicarse a algo que parece haberle apasionado tanto como la guerra: la construcción. Las tablillas cuneiformes que han sobrevivido de su reinado están llenas de inscripciones que detallan sus proyectos de construcción. Restauró los templos de Babilonia que habían sufrido durante las guerras con Asiria. Reconstruyó las murallas de la ciudad. Excavó nuevos canales para traer agua del Éufrates. Pero su proyecto más ambicioso era la reconstrucción del gran Sigurat de Babilonia, el Etemenanki, que significa el templo de la fundación del cielo y la tierra. Este era el Sigurat dedicado a Marduk, y las evidencias arqueológicas y textuales sugieren que había estado en ruinas desde la destrucción de Sennacherib más de un siglo antes. Nabopolassar describe en sus inscripciones cómo limpió los escombros del antiguo Sigurat, cómo estableció nuevos cimientos, cómo comenzó a elevar las primeras terrazas de la estructura. Pero aquí surge algo interesante en las tablillas. Nabopolassar escribe que aunque él comenzó el trabajo, no pudo completarlo. La tarea era simplemente demasiado monumental para ser terminada en una sola vida. Y entonces, con una mezcla de orgullo paternal y previsión política, Nabopolassar escribe que su hijo completará lo que él ha comenzado, que su hijo no solo terminará el Sigurat, sino que llevará a Babilonia a alturas de gloria nunca antes vistas. Ese hijo se llamaba Nabucodonosor. Pero antes de que Nabucodonosor pudiera asumir el trono, debía probar su valía en el campo de batalla. Y su oportunidad llegaría en una de las batallas más decisivas de la antigüedad, una batalla que determinaría el destino del cercano Oriente durante los siguientes 70 años. El año es 605 a.C. Los egipcios, bajo el faraón Necao II, han decidido hacer un último intento por recuperar la influencia en Siria y el Levante, territorios que consideraban tradicionalmente dentro de su esfera de influencia. Han marchado hacia el norte con un ejército poderoso y han establecido su campamento en Carquemis, una ciudad fortificada en el Alto Éufrates. Nabopolassar, ahora anciano y enfermo, no puede liderar personalmente el ejército babilónico. En su lugar confía el mando a su hijo Nabucodonosor, que entonces tenía probablemente alrededor de 30 años. Es un momento crucial. La reputación del joven príncipe, el futuro de la dinastía, la seguridad misma del imperio, todo pende de un hilo. Las crónicas babilónicas, descubiertas y traducidas en el siglo XX, describen lo que sucedió a continuación. Nabucodonosor marcha rápidamente hacia el norte con el ejército babilónico. El encuentro con los egipcios en Carquemis es breve pero brutal. Los babilonios, usando tácticas que probablemente habían aprendido de sus antiguos enemigos asirios, logran flanquear al ejército egipcio. La formación egipcia se desintegra. Los sobrevivientes huyen en desorden hacia el sur, perseguidos implacablemente por las fuerzas babilónicas. El profeta bíblico Jeremías, que fue testigo de estos eventos, escribiría: ¿Quiénes son estos que suben como el Nilo, cuyas aguas se agitan como los ríos? Egipto sube como el Nilo, y como ríos cuyas aguas se agitan. Y dijo: subiré, cubriré la tierra, destruiré la ciudad y los que en ella moran. Pero ese día es del Señor, día de venganza, para vengarse de sus enemigos. La espada devorará y se saciará, se embriagará de sangre. La victoria de Carquemis no solo es completa, sino que tiene consecuencias geopolíticas masivas. Egipto es expulsado definitivamente de Asia. Todo el Levante, desde el Éufrates hasta las fronteras de Egipto, queda bajo control babilónico. Las ciudades-estado de Siria y Palestina, incluyendo Jerusalén, se convierten en vasallos de Babilonia. Nabucodonosor persigue a los restos del ejército egipcio hasta las mismas fronteras de Egipto. Y entonces, mientras está en campaña, recibe noticias que cambiarán su vida para siempre. Su padre, Nabopolassar,
ha muerto en Babilonia. Las crónicas describen cómo Nabucodonosor, temiendo que alguien pudiera usurpar el trono en su ausencia, toma solo un pequeño grupo de guardias de élite y cabalga a través del desierto sirio, cubriendo en pocos días una distancia que normalmente le tomaría semanas a un ejército. Es una carrera desesperada contra el tiempo, contra la posibilidad de una guerra civil, contra el colapso de todo lo que su padre había construido. Pero sus temores son infundados. Cuando llega a Babilonia en el año 604 a.C., la ciudad lo recibe no como un usurpador potencial, sino como su legítimo rey. El primer día del mes de Elul, el mes sexto del calendario babilónico, Nabucodonosor II es coronado rey de Babilonia en el templo de Marduk. Y así comienza el reinado más glorioso en la historia de Babilonia, un reinado que duraría 43 años y que vería la transformación de la ciudad en una metrópoli sin igual en el mundo antiguo. Nabucodonosor II, incluso hoy, más de 2500 años después de su muerte, su nombre evoca imágenes de poder, riqueza y magnificencia arquitectónica. Para los judíos, que sufrieron el exilio babilónico durante su reinado, es una figura de opresión. El rey que destruyó el templo de Salomón y llevó cautivo al pueblo elegido. Para los babilonios de su tiempo, era el rey de reyes, el elegido de Marduk, el constructor que hizo de Babilonia la ciudad más espléndida que el mundo había visto jamás. Ambas perspectivas son ciertas. Nabucodonosor era un conquistador implacable y un constructor visionario, un guerrero feroz y un devoto religioso, un pragmático político y un soñador de sueños imposibles. Durante los primeros años de su reinado, Nabucodonosor se dedica principalmente a consolidar y expandir el imperio que heredó de su padre. Cada primavera, según era la costumbre de los reyes mesopotámicos, lideraría su ejército en campaña. Las crónicas babilónicas registran meticulosamente estas expediciones militares, campañas a Siria, campañas a Palestina, expediciones punitivas contra tribus árabes en el desierto, incluso una invasión de Egipto que, aunque no logró conquistar ese antiguo reino, sí lo mantuvo a raya durante el resto de su reinado. El evento más dramático de estos primeros años fue el sitio y destrucción de Jerusalén. La historia es compleja y está registrada tanto en las crónicas babilónicas como en la Biblia hebrea, específicamente en los libros de Segundo de Reyes y Jeremías. El rey de Judá, Joaquín, había decidido rebelarse contra Babilonia, alentado quizás por promesas de apoyo egipcio que nunca se materializarían. Nabucodonosor no podía tolerar tal desafío. En el año 597 a.C., marchó contra Jerusalén con su ejército. La ciudad resistió durante meses, pero finalmente, debilitada por el hambre y la enfermedad, tuvo que rendirse. Joaquín fue llevado cautivo a Babilonia junto con la élite de la sociedad judía, los artesanos, los sacerdotes, los escribas, aproximadamente 10,000 personas según los registros bíblicos. Nabucodonosor instaló como rey títere a Sedequías, un tío de Joaquín, pero 10 años después, Sedequías también se rebelaría, con consecuencias aún más catastróficas. Esta vez, Nabucodonosor no mostraría misericordia. Después de un sitio que duró 18 meses, durante el cual la población de Jerusalén sufrió hambruna extrema, las murallas fueron finalmente quebradas en el año 586 a.C. Las descripciones bíblicas de lo que siguió son escalofriantes. El templo de Salomón, el centro espiritual del judaísmo, fue saqueado y quemado. Las murallas de la ciudad fueron demolidas. Sedequías fue capturado intentando huir y, en un acto de crueldad calculada, fue obligado a presenciar la ejecución de sus hijos antes de que le sacaran los ojos. Luego fue llevado encadenado a Babilonia, donde pasaría el resto de su vida en prisión. Una segunda ola de exiliados, aún más numerosa que la primera, fue deportada a Babilonia. Este sería el comienzo del famoso exilio babilónico,
que tendría consecuencias profundas no solo para el judaísmo, sino para el desarrollo de la religión monoteísta en general. Pero mientras Nabucodonosor era implacable con quienes desafiaban su autoridad, también era sorprendentemente pragmático en el trato con los pueblos conquistados. Los judíos exiliados en Babilonia no fueron esclavizados ni perseguidos. Se les permitió establecer sus propias comunidades, mantener sus tradiciones religiosas e incluso prosperar económicamente. Muchos se convirtieron en comerciantes exitosos o entraron al servicio de la administración babilónica. De hecho, fue durante este exilio que gran parte de la Biblia hebrea fue compilada y editada en la forma que conocemos hoy. Los escribas judíos en Babilonia, separados de su tierra natal y su templo destruido, comenzaron a escribir y preservar las tradiciones, leyes e historias de su pueblo. En cierto sentido irónico, el exilio forzado por Nabucodonosor contribuyó a la preservación y codificación de la fe judía. Pero las conquistas militares de Nabucodonosor, por importantes que fueran, no son lo que lo hace verdaderamente memorable. Lo que lo distingue es lo que hizo con la riqueza que esas conquistas trajeron a Babilonia. Porque Nabucodonosor era, ante todo, un constructor obsesivo. Las inscripciones que dejó son casi abrumadoras en su detalle sobre sus proyectos de construcción. No es exageración decir que prácticamente reconstruyó Babilonia desde cero, transformándola de una ciudad grande pero poco distinguida en la metrópoli más impresionante del mundo antiguo. Comenzó con las murallas. Babilonia ya tenía murallas impresionantes, pero Nabucodonosor las hizo legendarias. Según las descripciones del historiador griego Heródoto, que visitaría las ruinas de Babilonia aproximadamente un siglo después de la muerte de Nabucodonosor, las murallas exteriores de la ciudad tenían aproximadamente 90 kilómetros de circunferencia. Eran tan gruesas que 2 carros de 4 caballos podían circular sobre ellas lado a lado. Estaban defendidas por más de 250 torres de vigilancia. Las excavaciones arqueológicas del siglo XX han confirmado muchos de estos detalles. Las murallas eran en realidad un sistema doble de muros, con un espacio entre ellos que en algunos lugares se llenaba con escombros y en otros se dejaba abierto como una zona de defensa adicional. Los muros estaban construidos con ladrillos cocidos, millones y millones de ellos, muchos estampados con una inscripción estándar. Nabucodonosor, rey de Babilonia, proveedor del Esagila y el Esida, hijo primogénito de Nabopolassar, rey de Babilonia. Pero las murallas eran solo el comienzo. Nabucodonosor reconstruyó todos los templos principales de Babilonia. El más importante era el Esagila, el templo de Marduk en el corazón de la ciudad. Las tablillas describen cómo este templo brillaba con oro, plata y piedras preciosas. Su estatua de culto de Marduk estaba hecha de oro puro y adornada con lapislázuli. Completó el sigurat que su padre había comenzado, el Etemenanki. Cuando estuvo terminado, esta estructura se elevaba aproximadamente 90 metros sobre la llanura mesopotámica, visible desde kilómetros de distancia. Tenía 7 terrazas, cada una pintada de un color diferente, representando los 7 planetas conocidos en la astronomía babilónica. En la terraza superior había un santuario azul brillante dedicado a Marduk. Este sigurat es, con casi total certeza, el origen de la historia bíblica de la Torre de Babel. Los judíos exiliados en Babilonia habrían visto esta estructura masiva y habrían quedado impresionados por su altura y ambición. La historia de Babel, sobre humanos que intentan construir una torre hasta el cielo y son castigados por Dios con la confusión de lenguas, puede verse como una reinterpretación crítica de esta maravilla arquitectónica babilónica. Nabucodonosor también construyó magníficos palacios. El principal, el Palacio Sur, era un complejo gigantesco de patios, salas del trono, cuartos residenciales y oficinas administrativas.
Las paredes estaban decoradas con ladrillos vidriados que mostraban leones, toros y dragones en colores brillantes de azul, amarillo y blanco. Estas decoraciones no eran meramente ornamentales. Los leones representaban a la diosa Ishtar. Los toros representaban al dios Adad. Los dragones representaban a Marduk. Era un recordatorio constante de que el poder del rey venía de los dioses. Y luego estaba la puerta de Ishtar, quizás la entrada más espectacular jamás construida en una ciudad antigua. Esta puerta, reconstruida meticulosamente en el Museo de Pérgamo en Berlín a partir de los ladrillos originales excavados, nos da una idea del esplendor de la Babilonia de Nabucodonosor. Completamente cubierta con ladrillos vidriados de un azul intenso y brillante, estaba decorada con 120 leones y dragones en relieve. La procesión que pasaba por esta puerta caminaba por la vía procesional, un camino de aproximadamente 1 kilómetro de largo, cuyos muros también estaban decorados con leones vidriados, 60 a cada lado. Cada año, durante el Festival de Año Nuevo, el Akitu, la estatua de Marduk, era llevada en procesión a través de esta vía, desde el Esagila hasta un templo especial fuera de la ciudad. Miles de personas se alineaban en las calles, cantando himnos, quemando incienso, viendo pasar a su dios en su barcaza dorada, llevada por sacerdotes vestidos de blanco. Era un espectáculo diseñado para inspirar temor reverencial, para recordar a todos que Babilonia no era solo poderosa, sino sagrada. Pero de todos los proyectos de construcción de Nabucodonosor, ninguno ha capturado tanto la imaginación como los jardines colgantes. Y es aquí, finalmente, donde debemos dirigir nuestra atención a esta maravilla legendaria. Porque según las historias que han llegado hasta nosotros, fue durante este período de construcción frenética que Nabucodonosor ordenó la creación de algo sin precedentes. Un jardín que no crecería en la tierra, sino que se elevaría en terrazas escalonadas, un oasis verde en medio del desierto, una montaña artificial cubierta de árboles y flores que parecería desafiar las leyes de la naturaleza. Y según la leyenda más persistente, lo hizo todo por amor. La historia es romántica, casi irresistiblemente atractiva. Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia, se casa con una princesa de Media llamada Amitis. Ella viene de las montañas verdes y frescas de lo que hoy es el oeste de Irán, una tierra de bosques y arroyos, de aire fresco y nieves en las cumbres. Pero ahora vive en Babilonia, en medio de la llanura calurosa de Mesopotamia, donde el verde natural existe solo junto a los ríos, donde el sol del verano es implacable, donde el polvo del desierto lo cubre todo. Amitis está triste, nostálgica por su hogar. Nabucodonosor, movido por el amor hacia su esposa, decide traer las montañas de Media a Babilonia. Ordena la construcción de un jardín artificial elevado sobre terrazas de piedra, plantado con todos los árboles y plantas que Amitis conoció en su juventud. El agua es bombeada desde el Éufrates mediante un ingenioso sistema de cadenas y ruedas, elevándose terraza tras terraza hasta alcanzar la cima, desde donde fluye hacia abajo en cascadas y arroyos. Así, en medio del desierto mesopotámico, Nabucodonosor crea un paraíso verde para su amada esposa. Es una historia hermosa. El problema es que probablemente no es cierta. Esta versión de la historia proviene principalmente de escritores griegos y romanos que escribieron siglos después de los eventos. El primero en mencionar los jardines colgantes en detalle es Beroso, un sacerdote babilónico que escribió una historia de Babilonia en griego alrededor del año 300 a.C., casi 3 siglos después de Nabucodonosor. Es Beroso quien nos cuenta la historia de Amitis y el amor de Nabucodonosor. Después de Beroso, otros escritores antiguos describen los jardines. Diodoro Sículo,
un historiador siciliano del siglo I a.C., proporciona una descripción detallada. Dice que los jardines eran cuadrados, midiendo aproximadamente 120 metros por cada lado. Tenían varios niveles de terrazas, cada una sostenida por columnas. Las terrazas estaban impermeabilizadas con capas de caña, asfalto y ladrillos, y encima de esto había tierra suficiente para que crecieran árboles grandes. Estrabón, el famoso geógrafo griego que escribió alrededor del comienzo de la Era Común, también describe los jardines. Añade el detalle de que el agua era elevada desde el Éufrates mediante tornillos sin fin, un tipo de bomba que hoy llamamos tornillo de Arquímedes, aunque fue probablemente inventado mucho antes de Arquímedes. Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I de nuestra era, también menciona los jardines en sus escritos, repitiendo esencialmente la versión de Beroso sobre Amitis y Nabucodonosor. Con tantas fuentes antiguas describiendo los jardines, parecería que su existencia está bien documentada, y durante siglos nadie dudó de su realidad. Los jardines colgantes de Babilonia fueron incluidos por los escritores griegos en las 7 maravillas del mundo antiguo, junto con la Gran Pirámide de Giza, el Coloso de Rodas, el Faro de Alejandría, el Templo de Artemisa en Éfeso, la estatua de Zeus en Olimpia y el mausoleo de Halicarnaso. Pero aquí es donde las cosas se vuelven problemáticas, porque cuando los arqueólogos comenzaron a excavar Babilonia de manera sistemática, no pudieron encontrar ningún rastro definitivo de los jardines. Las excavaciones arqueológicas de Babilonia comenzaron en serio en el año 1899, cuando la Sociedad Oriental Alemana envió una expedición liderada por Robert Koldewey. Durante los siguientes 18 años, Koldewey y su equipo excavaron grandes secciones de la antigua ciudad, descubriendo las murallas, la puerta de Ishtar, la vía procesional, los palacios de Nabucodonosor y los cimientos del Sigurat. Koldewey creía haber encontrado los jardines colgantes en la esquina noreste del Palacio Sur. Descubrió una estructura inusual con una serie de bóvedas abovedadas y un pozo profundo que, especuló, podría haber contenido el mecanismo para elevar el agua. Los muros de estas bóvedas eran excepcionalmente gruesos, capaces teóricamente de soportar un gran peso de tierra y plantas. Pero esta identificación nunca ha sido aceptada universalmente. Muchos arqueólogos señalan que la estructura identificada por Koldewey podría haber sido simplemente un almacén o parte de las fortificaciones del palacio. No hay evidencia directa de sistemas de irrigación sofisticados o de las capas de impermeabilización que las fuentes antiguas describen. Más problemático aún es el hecho de que no existe una sola mención de los jardines colgantes en ninguna fuente babilónica contemporánea. Nabucodonosor dejó innumerables inscripciones describiendo sus proyectos de construcción. Lista en detalle todos los templos que restauró, las murallas que construyó, los canales que excavó, pero no menciona jamás unos jardines colgantes. Ni una sola vez. Esto es extremadamente extraño. Si los jardines eran tan impresionantes como las fuentes griegas afirman, si eran una de las maravillas del mundo, ¿por qué el rey que supuestamente los construyó no los menciona jamás en sus propias inscripciones? Nabucodonosor era claramente orgulloso de sus logros arquitectónicos. ¿Por qué omitiría su logro más espectacular? Algunos académicos han propuesto una solución intrigante a este misterio. Sugieren que los jardines colgantes sí existieron, pero no en Babilonia. En cambio, estaban en Nínive, la capital asiria destruida por el padre de Nabucodonosor. Esta teoría fue propuesta más recientemente por Stephanie Dalley, una asiróloga de la Universidad de Oxford. Dalley ha presentado evidencia de que Sennacherib, el rey asirio que destruyó Babilonia en el año 689 a.C., construyó elaborados jardines en Nínive,
Inscripciones de Sennacherib describen cómo creó un sistema de acueductos y canales para traer agua a Nínive desde las montañas del norte. Describe plantar jardines con todo tipo de árboles y plantas. Más intrigante aún, una de las inscripciones de Sennacherib describe cómo elevó el agua usando tornillos de bronce, el mismo mecanismo que Estrabón describe para los jardines colgantes. Basrelieves del palacio de Sennacherib en Nínive muestran lo que parecen ser jardines en terrazas con árboles y complejos sistemas de irrigación. Daly sugiere que los escritores griegos posteriores confundieron Nínive con Babilonia. Después de todo, ambas eran ciudades mesopotámicas famosas. Para los griegos, que no siempre distinguían claramente entre las diferentes civilizaciones del cercano oriente, podría haber sido fácil atribuir a Babilonia, la ciudad más famosa, una maravilla que en realidad pertenecía a Nínive. Es una teoría fascinante, pero no todos los académicos la aceptan. Algunos argumentan que sí existieron jardines impresionantes tanto en Nínive como en Babilonia, y que los relatos griegos mezclan características de ambos. Otros insisten en que los jardines estuvieron en Babilonia, pero que aún no los hemos encontrado, quizás porque están bajo edificios modernos o porque fueron completamente destruidos en algún punto de la historia antigua. Lo que es indiscutible es que los jardines, donde quiera que estuvieran, capturaron la imaginación del mundo antiguo. Representaban el triunfo de la ingeniería humana sobre la naturaleza, la capacidad de crear belleza en lugares imposibles, el poder de transformar la tierra según la voluntad humana. Y si volvemos a las descripciones antiguas, podemos intentar imaginar cómo habrían sido. Visualiza conmigo, querido oyente. Es una tarde calurosa en Babilonia. El sol del desierto es implacable y el aire ondula con olas de calor sobre los ladrillos de la ciudad. Pero a medida que te acercas a una cierta estructura en el complejo del palacio, comienzas a sentir algo diferente. El aire se vuelve más fresco, más húmedo. Escuchas el sonido del agua corriente y entonces los ves, elevándose por encima de ti, terraza tras terraza. Hay una montaña verde. Palmas datileras mecen sus frondas en la brisa. Cipreses de las montañas se elevan hacia el cielo. Vides cargadas de uvas cuelgan de enrejados. Flores que normalmente solo se ven en las tierras altas de Media perfuman el aire. El agua cae en cascadas de una terraza a otra, brillando como plata bajo el sol. Subes por escaleras de piedra. Cada terraza es un mundo en sí mismo. Aquí hay árboles frutales, cargados de granadas y dátiles. Allá hay un jardín de hierbas aromáticas, tomillo y menta y cilantro. Más arriba hay flores, rosas, lirios, iris. En la terraza más alta hay un pabellón donde quizás el rey y la reina vendrían a escapar del calor, a disfrutar de la vista de su ciudad extendiéndose debajo de ellos, a respirar aire fresco perfumado por miles de plantas vivas. Es un paraíso artificial, un desafío al desierto, una declaración de que con suficiente poder, riqueza e ingenio, los humanos pueden crear belleza en cualquier lugar. Pero más allá de su belleza, los jardines, si existieron, representaban un logro técnico extraordinario. El desafío de ingeniería era inmenso. ¿Cómo impermeabilizas terrazas para que puedan contener la tierra húmeda sin que el agua se filtre y destruya las estructuras de abajo? ¿Cómo creas drenaje para evitar que las raíces se pudran en agua estancada? Y lo más difícil de todo, ¿cómo elevas agua a altura suficiente para regar jardines que podrían estar 20 o 30 metros sobre el nivel del suelo? Las soluciones habrían requerido conocimientos avanzados de hidráulica, comprensión de las propiedades de diferentes materiales de construcción y un sistema de mantenimiento constante. No bastaba construir los jardines. Había que mantenerlos funcionando día tras día, año tras año, asegurando que el agua siguiera fluyendo, que las plantas siguieran creciendo, que toda la estructura no colapsara bajo su propio peso. Si los babilonios lograron esto,
como las fuentes griegas insisten que lo hicieron, representa un triunfo de ingeniería comparable a cualquier cosa lograda en el mundo antiguo. Nabucodonosor murió en el año 562 a.C., después de un reinado de 43 años. Había transformado a Babilonia en la ciudad más magnífica del mundo, había extendido su imperio hasta sus máximos límites, había construido maravillas que asombrarían al mundo durante siglos. Pero su muerte marca el comienzo de un período de inestabilidad política que eventualmente llevaría a la caída del imperio neobabilónico. El problema era la sucesión. Su hijo, Amel-Marduk, a quien la Biblia llama Evil-Merodach, reinó solo 2 años antes de ser asesinado en una conspiración palaciega. Su cuñado, Neriglissar, tomó el trono, pero murió después de solo 4 años de reinado. El hijo de Neriglissar, Labashi-Marduk, fue rey durante apenas 3 meses antes de también ser asesinado en otra conspiración. Finalmente, en el año 556 a.C., un hombre llamado Nabonido tomó el trono. Nabonido es una de las figuras más fascinantes y enigmáticas de la historia babilónica. Era posiblemente un noble de origen asirio, lo que ya lo hacía sospechoso a los ojos de muchos babilonios. Pero más problemático aún era su devoción religiosa no a Marduk, el dios patrón de Babilonia, sino a Sin, el dios luna cuyo culto principal estaba en la ciudad de Harán en el norte. Las tablillas cuneiformes del reinado de Nabonido revelan un rey profundamente poco convencional. Estaba obsesionado con la arqueología y la historia antigua, excavando cimientos de templos antiguos y estudiando inscripciones de reyes que habían vivido siglos o incluso milenios antes. Pero esta fascinación por el pasado parecía ir acompañada de una desconexión con las realidades políticas del presente. El acto más extraño de Nabonido ocurrió aproximadamente en el año 552 a.C. Dejó Babilonia y se mudó a Tema, un oasis en el desierto de Arabia, donde permanecería durante aproximadamente 10 años. Las razones de esta ausencia autoimpuesta no están claras. Algunas tablillas sugieren que estaba enfermo. Otras implican conflictos con el establecimiento sacerdotal de Babilonia, que estaba enfurecido por su preferencia por Sin sobre Marduk. Durante su ausencia, su hijo Belsasar, a quien la Biblia presenta erróneamente como hijo de Nabucodonosor, gobernó como regente en Babilonia. Pero el daño político ya estaba hecho. La ausencia del rey durante una década, su aparente descuido de los rituales religiosos tradicionales de Babilonia, incluyendo el festival crucial de Año Nuevo. Todo esto alienó a sectores importantes de la sociedad babilónica. Y mientras Babilonia sufría estas turbulencias internas, una nueva potencia estaba surgiendo en el este. Los persas, un pueblo iranio relacionado con los medos, se habían unificado bajo un líder brillante llamado Ciro. Alrededor del año 550 a.C., Ciro se rebeló contra su abuelo, Astiages, el rey de los medos. Para el asombro del mundo antiguo, venció. El imperio medo colapsó casi de la noche a la mañana y Ciro se encontró al mando de un vasto territorio que se extendía desde Anatolia hasta la meseta irania. Ciro no se detuvo ahí. En el año 546 a.C., conquistó Lidia en Asia Menor, derrotando al legendario rey Creso, cuya riqueza era tan famosa que su nombre se ha convertido en sinónimo de opulencia. Una por una, las ciudades griegas de la costa jónica cayeron bajo el dominio persa, y entonces Ciro volvió su atención hacia Babilonia. Las fuentes para lo que sucedió a continuación son numerosas, pero a veces contradictorias. Tenemos crónicas babilónicas, inscripciones persas y relatos en la Biblia hebrea que retratan a Ciro como un libertador elegido por Dios mismo. Cada fuente tiene su propia perspectiva, su propia agenda. Lo que parece claro
es que Nabonido finalmente regresó a Babilonia alrededor del año 545 a.C., cuando el peligro persa se hizo evidente. Intentó organizar la defensa del imperio, reuniendo a los dioses de varias ciudades en Babilonia, quizás con la esperanza de que su presencia protegiera la capital, pero era demasiado tarde. El ejército persa, liderado por uno de los generales de Ciro, entró en Babilonia sin encontrar apenas resistencia. Las crónicas babilónicas registran que la ciudad cayó sin batalla. No hubo destrucción masiva, no hubo saqueo generalizado. En cambio, hubo lo que parece haber sido casi una entrega voluntaria. ¿Por qué? Los historiadores han debatido esta pregunta durante décadas. Parte de la respuesta puede estar en la astucia política de Ciro. Él se presentó no como un conquistador extranjero, sino como un libertador que restauraría las prácticas religiosas tradicionales que Nabonido había descuidado. Algunas inscripciones incluso sugieren que el establecimiento sacerdotal de Babilonia, resentido con Nabonido, secretamente apoyó a Ciro. Cuando Ciro finalmente entró en Babilonia en el año 539 a.C., lo hizo no como un conquistador, sino como un rey legítimo. Participó en los rituales tradicionales, mostró respeto a Marduk, se presentó como elegido por los dioses babilónicos para restaurar el orden. El famoso cilindro de Ciro, un documento de propaganda brillante en forma de un cilindro de arcilla con inscripción cuneiforme, presenta la versión persa de estos eventos. En él, Ciro afirma que Marduk mismo lo llamó para liberar a Babilonia del impío Nabonido. Describe cómo entró en la ciudad pacíficamente, cómo no permitió ningún saqueo, cómo restauró los cultos de todos los dioses. El cilindro también registra una política notable. Ciro decretó que todos los pueblos que habían sido deportados a Babilonia por conquistas anteriores podían regresar a sus tierras natales. Esto incluía a los judíos exiliados por Nabucodonosor. Podían volver a Jerusalén, reconstruir su templo, restaurar su culto. Por esto, el libro bíblico de Isaías llama a Ciro ungido del Señor, un título extraordinario para un rey pagano. Para Babilonia, como entidad política independiente, la conquista persa fue el fin. Nunca más sería la capital de un imperio propio. Pero Ciro, astutamente, preservó la ciudad y su cultura. Babilonia se convirtió en una de las capitales del imperio persa, alternando con Susa, Ecbatana y más tarde Persépolis. Los reyes persas continuarían usando el título Rey de Babilonia. Continuarían participando en los rituales religiosos babilónicos. Bajo los persas, Babilonia continuó siendo una ciudad importante. Las actividades comerciales florecieron. Los bancos babilónicos, particularmente la famosa Casa de Egibi, operaban extensas redes comerciales que se extendían por todo el imperio. Las ciencias babilónicas, especialmente la astronomía y las matemáticas, continuaron desarrollándose. Fue durante el período persa que los astrónomos babilónicos hicieron algunas de sus observaciones más precisas de los movimientos planetarios. Estas observaciones eventualmente llegarían a los griegos y contribuirían al desarrollo de la astronomía helenística. Los conceptos matemáticos babilónicos, incluido nuestro sistema de base 60, que todavía usamos para medir tiempo y ángulos, se difundieron por todo el mundo antiguo. Pero gradualmente, el poder cultural de Babilonia comenzó a desvanecerse. En el año 331 a.C., Alejandro Magno conquistó el imperio persa. Entró en Babilonia y, impresionado por la ciudad, planeó hacerla la capital de su nuevo imperio mundial. Ordenó la restauración del Sigurat, el Etemenanki, que aparentemente había caído en ruinas. Pero Alejandro murió en Babilonia en el año 323 a.C., antes de que pudiera implementar sus planes. Su imperio se fragmentó entre sus generales.
Babilonia cayó bajo el control de Seleuco, que fundó la dinastía seleucida. Seleuco construyó una nueva capital, Seleucia, en el Tigris, a solo unos kilómetros de Babilonia. Gradualmente, la población y la actividad económica se trasladaron a esta nueva ciudad. Para el siglo I de nuestra era, cuando el geógrafo Estrabón escribió su descripción de Babilonia, la ciudad ya estaba mayormente abandonada. Las magníficas estructuras de Nabucodonosor se derrumbaban. El Sigurat era una ruina. Los palacios estaban vacíos. De los jardines colgantes, si alguna vez existieron, no quedaba rastro. Durante los siglos siguientes, las ruinas de Babilonia servirían como cantera para constructores locales que extraerían sus ladrillos para otros proyectos. Las inundaciones del Éufrates depositarían capas de sedimento sobre las ruinas. El viento del desierto cubriría todo con arena. La ubicación exacta de la legendaria ciudad se perdería en la memoria popular. Babilonia, la ciudad que una vez fue el centro del mundo, que construyó murallas que tocaban el cielo y jardines que desafiaban el desierto, se convirtió en poco más que montículos de tierra en el paisaje iraquí. Pero su legado, como veremos, estaba lejos de haber muerto. Aunque la ciudad física de Babilonia desapareció gradualmente del mapa, su imagen continuó viva en la imaginación humana con una vitalidad sorprendente. Babilonia se convirtió en algo más que una ciudad antigua. Se transformó en un símbolo, un arquetipo, un concepto que diferentes culturas adaptarían a sus propias necesidades y narrativas. Para los judíos, cuya experiencia del exilio babilónico dejó una marca indeleble en su identidad colectiva, Babilonia se convirtió en el símbolo mismo de la opresión y el exilio. El Salmo 137 expresa con desgarradora belleza la nostalgia de los exiliados. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Este salmo ha resonado a través de los siglos, convirtiéndose en el himno de todos los exiliados, de todos aquellos separados de su hogar. Pero Babilonia, en la Biblia, no es solo un lugar de exilio. Es también el sitio de la Torre de Babel, donde la humanidad unida intentó alcanzar el cielo y fue castigada con la confusión de lenguas. Es el prototipo de todas las ciudades pecaminosas, el modelo que el libro del Apocalipsis usa para describir la Roma imperial. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta visión negativa de Babilonia influiría profundamente en la imaginación cristiana medieval y moderna. Para muchos cristianos, Babilonia se convirtió en sinónimo de decadencia moral, de idolatría, de orgullo desmesurado que precede a la caída. Los predicadores medievales usaban a Babilonia como ejemplo de cómo incluso las civilizaciones más poderosas caen cuando se alejan de Dios. Pero había otra corriente de pensamiento sobre Babilonia, una que la veía con asombro y admiración en lugar de condena moral. Los escritores clásicos griegos y romanos, aunque a menudo exageraban y mitologizaban, preservaron memorias de la grandeza arquitectónica de Babilonia. Los jardines colgantes, en particular, capturaron la imaginación como la maravilla suprema del ingenio humano. Durante el Renacimiento, cuando Europa redescubrió el mundo clásico, Babilonia se convirtió en un tema popular en el arte y la literatura. Pintores representaban los jardines colgantes como fantasías arquitectónicas elaboradas, generalmente sin ninguna base en la realidad arqueológica, pero reflejando ideas contemporáneas sobre jardines ideales. Los jardines de Babilonia se convirtieron en el modelo contra el cual todos los demás jardines ambiciosos eran medidos. Cuando el Papa León X comenzó a diseñar los jardines del Vaticano a principios del siglo XVI, declaró explícitamente que quería crear algo que rivalizara con los jardines colgantes de Babilonia.
Los jardines de Versalles, creados por Luis XIV en el siglo XVII, fueron descritos por algunos contemporáneos como superiores incluso a los legendarios jardines de Nabucodonosor. La misma idea de crear un jardín como expresión de poder absoluto, como demostración de control humano sobre la naturaleza, tiene sus raíces en la leyenda babilónica, pero fue en el siglo XIX cuando Babilonia realmente resurgió de las arenas del olvido. Los viajeros europeos comenzaron a visitar el sitio de las ruinas, entonces conocido localmente como Babel. Identificaron correctamente las ruinas con la antigua Babilonia. Y entonces, como mencionamos antes, las expediciones arqueológicas serias comenzaron. El trabajo de Robert Koldewey y su equipo alemán entre 1899 y 1917 transformó nuestra comprensión de Babilonia. Por primera vez teníamos no solo relatos literarios, sino evidencia física de la ciudad. La puerta de Ishtar fue excavada y reconstruida. Los cimientos del zigurat fueron identificados. El trazado de las calles y murallas fue mapeado. Pero estas excavaciones también crearon controversias que continúan hasta hoy. Muchos de los artefactos más importantes, incluidos los ladrillos vidriados de la puerta de Ishtar, fueron enviados a Alemania y ahora se exhiben en Berlín. Irak ha solicitado repetidamente su devolución, argumentando que son parte de su patrimonio nacional. Alemania se ha resistido, señalando que sin la excavación alemana, estos artefactos podrían haberse perdido para siempre. Es un dilema que refleja cuestiones más amplias sobre quién tiene derecho a las antigüedades, cómo equilibramos la preservación con el acceso y cómo diferentes naciones reclaman el legado de civilizaciones antiguas que existieron mucho antes de las fronteras nacionales modernas. El siglo XX también vio intentos de reconstruir Babilonia física. El más ambicioso y controvertido fue llevado a cabo por Saddam Hussein en los años 80 y 90. Hussein, que se veía a sí mismo como un nuevo Nabucodonosor, ordenó la reconstrucción parcial de las murallas y edificios de Babilonia. Millones de ladrillos nuevos fueron fabricados, algunos incluso estampados con inscripciones que comparaban a Hussein con los antiguos reyes babilónicos. Los arqueólogos internacionales se horrorizaron. La reconstrucción de Hussein fue llevada a cabo con poco respeto por la integridad arqueológica del sitio. Se construyeron estructuras nuevas directamente sobre ruinas antiguas, potencialmente destruyendo evidencia invaluable. Más adelante, durante la invasión de Irak en 2003, las fuerzas estadounidenses y polacas establecieron una base militar en el sitio de Babilonia, causando daños adicionales con trincheras, helipuertos y el tráfico de vehículos pesados. Hoy, el sitio de Babilonia es un patrimonio de la humanidad de la UNESCO, designado en 2019. Los esfuerzos de conservación están en marcha, aunque obstaculizados por la inestabilidad política de la región. El sitio recibe visitantes, principalmente iraquíes, que vienen a caminar por los caminos que una vez pisaron Nabucodonosor y Alejandro Magno, a contemplar las ruinas de lo que fue la ciudad más grandiosa del mundo antiguo. Pero más allá del sitio físico, Babilonia continúa viviendo en nuestra cultura de maneras sorprendentes. La imagen de los jardines colgantes aparece en todo, desde obras de arte hasta videojuegos. La idea de un jardín imposible, un oasis creado donde no debería existir, continúa resonando en nuestra era de cambio climático y degradación ambiental. Proyectos arquitectónicos modernos a menudo evocan los jardines colgantes. Los jardines verticales de Patrick Blanc, que cubren las fachadas de edificios en ciudades de todo el mundo con vegetación exuberante, son frecuentemente descritos como versiones modernas de los jardines babilónicos. Los jardines en azoteas y los edificios cubiertos de vegetación que ahora se están volviendo populares en el diseño arquitectónico sostenible rastrean su linaje conceptual hasta ese legendario jardín en el desierto de Mesopotamia.
Las contribuciones de Babilonia a la civilización humana van mucho más allá de sus maravillas arquitectónicas. El sistema de escritura cuneiforme que los babilonios heredaron de los sumerios y perfeccionaron fue usado durante 3000 años, representando una de las tradiciones escritas más largas de la historia humana. Las matemáticas babilónicas, con su sofisticado uso de números sexagesimales, nos legaron nuestro sistema de 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 360 grados en un círculo. La astronomía babilónica era la más avanzada del mundo antiguo. Los astrónomos babilónicos mantenían registros meticulosos de los movimientos de los planetas, podían predecir eclipses con notable precisión y desarrollaron un sofisticado calendario lunisolar. Este conocimiento pasó a los griegos, quienes lo incorporaron en sus propios sistemas astronómicos, y eventualmente formó parte de los cimientos de la astronomía científica moderna. El concepto legal de que las leyes deben ser escritas, codificadas y públicamente accesibles, tan fundamental para las democracias modernas, tiene sus raíces en el Código de Hammurabi. Aunque las leyes específicas del código pueden parecernos arcaicas, el principio subyacente, que la ley debe ser conocida por todos y aplicada de manera consistente, fue revolucionario. Incluso nuestro concepto moderno de la ciudad, con sus múltiples funciones como centro político, económico, religioso y cultural, debe mucho a Babilonia. Babilonia no era solo grande, era compleja, multicultural, sofisticada. Era un lugar donde comerciantes de docenas de países diferentes se encontraban, donde ideas de múltiples tradiciones se mezclaban, donde arte, ciencia y comercio florecían juntos. Y quizás, en un nivel más profundo, Babilonia nos legó algo más intangible pero igualmente importante. Nos dio un recordatorio de que las civilizaciones, no importa cuán poderosas, son temporales. Las murallas de Babilonia, que parecían eternas, están en ruinas. Sus jardines legendarios, si existieron, desaparecieron sin dejar rastro. Su zigurat, que pretendía conectar la tierra con el cielo, es ahora solo un montículo de escombros. Pero mientras la ciudad física desapareció, las ideas que Babilonia representó continúan viviendo. La idea de que los humanos pueden crear belleza y orden incluso en ambientes hostiles. La idea de que la ingeniería y la imaginación pueden transformar el mundo. La idea de que el conocimiento preservado en escritura puede sobrevivir a los imperios que lo crearon. Estas ideas son el verdadero legado de Babilonia, más perdurable que cualquier ladrillo o piedra. Y así, queridos viajeros del tiempo, llegamos al final de nuestro viaje por los senderos de la antigua Babilonia. Hemos caminado por sus calles en los días de su gloria. Hemos contemplado sus murallas tocando el cielo. Hemos imaginado sus jardines imposibles creciendo verdes en medio del desierto. Hemos conocido a sus reyes: Hammurabi el legislador, Nabopolassar el libertador, Nabucodonosor el constructor. Hemos presenciado su ascenso desde una ciudad-estado modesta hasta convertirse en el centro del mundo conocido, y hemos observado su gradual desvanecimiento en las nieblas del tiempo. Los jardines colgantes de Babilonia, ya sean realidad histórica o mito persistente, representan algo profundamente humano. Representan nuestro impulso de crear belleza donde no debería existir, de desafiar las limitaciones que el mundo natural nos impone, de transformar la tierra misma según nuestra visión. Representan el amor. Sí, creemos las leyendas, y el amor siempre ha sido uno de los grandes motivadores de los logros humanos extraordinarios, pero también representan el misterio. Después de más de un siglo de excavaciones arqueológicas, después de décadas de estudio académico, todavía no sabemos con certeza si los jardines realmente existieron, dónde estaban exactamente o cómo funcionaban. Hay algo apropiado en este misterio, algo que habla a la naturaleza elusiva de la grandeza.
Las cosas que más capturan nuestra imaginación a menudo son aquellas que no podemos poseer completamente, que mantienen sus secretos, que nos invitan a seguir buscando, preguntando, imaginando. En nuestra era moderna, con nuestras preocupaciones sobre el cambio climático, la sostenibilidad urbana y nuestra relación con el mundo natural, quizás hay lecciones que podemos aprender de Babilonia. Los jardines, si existieron, eran un triunfo de ingeniería hidráulica y comprensión ecológica. Requerían un conocimiento profundo de las plantas, del agua, del clima. No podían ser simplemente construidos y olvidados. Tenían que ser mantenidos, cuidados, nutridos constantemente. Del mismo modo, nuestras ciudades modernas, nuestras infraestructuras, nuestros sistemas que sostienen la vida urbana de miles de millones de personas requieren atención constante, comprensión de sistemas complejos y un equilibrio delicado entre ambición humana y realidades naturales. Babilonia también nos recuerda que las civilizaciones son más frágiles de lo que sus habitantes creen. Cuando Nabucodonosor caminaba por las murallas de su ciudad, mirando sus creaciones, sin duda creía que Babilonia duraría para siempre. ¿Cómo podría no hacerlo? Era la ciudad más poderosa de la tierra, protegida por murallas inexpugnables, bendecida por los dioses, gobernada por reyes sabios. Y sin embargo, menos de un siglo después de su muerte, Babilonia había caído ante los persas. 4 siglos después, estaba mayormente abandonada. 1000 años después, su ubicación exacta era un misterio. Las civilizaciones que parecen eternas son, en la vasta escala del tiempo humano, efímeras como flores del desierto. Pero esto no debería llenarnos de desesperanza. Más bien, debería inspirarnos a apreciar y preservar lo que tenemos mientras lo tenemos. Debería recordarnos que cada generación es custodio de un legado que no le pertenece, sino que debe ser transmitido a quienes vienen después. Los babilonios nos legaron conocimientos matemáticos, astronómicos y legales que todavía usamos hoy. ¿Qué legaremos nosotros a las generaciones que vendrán después? Antes de despedirnos esta noche, me encantaría saber de ti. En los comentarios, cuéntanos, ¿qué aspectos de la historia de Babilonia te fascinaron más? ¿Los misterios de los jardines colgantes? ¿La ingeniería del Sigurat? ¿Las intrigas políticas de sus reyes? ¿O quizás las contribuciones duraderas de Babilonia a la ciencia y el conocimiento? Y también, ¿sobre qué civilización o período histórico te gustaría que habláramos en futuros episodios? Podríamos explorar el antiguo Egipto y el misterio de la construcción de las pirámides. Podríamos viajar a la Grecia clásica en los días de Pericles y el Partenón. Podríamos aventurarnos hacia el este, hacia las dinastías imperiales de China. Podríamos ir al norte, a los salones de los vikingos. El pasado humano es vasto, lleno de historias extraordinarias esperando ser contadas. Tus sugerencias y comentarios ayudan a dar forma a este viaje que hacemos juntos. Somnialis existe por y para ustedes, nuestra comunidad de viajeros nocturnos del tiempo, aquellos que buscan no solo entretenimiento, sino comprensión, no solo historias, sino conexiones con la gran narrativa de la humanidad. Si has disfrutado este viaje a Babilonia, si estas historias del pasado te ayudan a encontrar paz en la noche, si valoras este espacio que hemos creado juntos, considera suscribirte al canal. Cada suscripción nos ayuda a continuar este trabajo de traer la historia a la vida, de hacer que el pasado sea accesible y emocionante, de conectar los siglos con el hilo dorado de la narración. Y ahora, querido oyente, es hora de descansar. Es hora de dejar que las imágenes de Babilonia, con sus murallas imponentes, sus templos resplandecientes, sus jardines imposibles, se desvanezcan suavemente en los confines de tus sueños. Es hora de cerrar los ojos y permitir que el sueño te reclame. Quizás esta noche, en tus sueños, caminarás por las calles de la antigua Babilonia. Quizás sentirás la brisa fresca que baja de los jardines en terrazas. Quizás
Escucharás el murmullo del agua cayendo en cascadas, el susurro de las palmeras meciendo sus frondas, el canto distante de sacerdotes en el templo de Marduk. Quizás verás el sigurat elevándose hacia el cielo, cada terraza brillando con un color diferente bajo el sol de Mesopotamia. Y cuando despiertes mañana, llevarás contigo un fragmento de ese mundo antiguo, una conexión con aquellos que vivieron hace milenios, pero que compartían nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestro impulso de crear algo hermoso, algo perdurable, algo que valiera la pena. Desde Somnialis, te deseamos los sueños más dulces, llenos de jardines imposibles y ciudades de maravilla. Que descanses bien, viajero del tiempo. Nos encontraremos de nuevo en nuestra próxima aventura a través de los siglos. Buenas noches, y que las estrellas velen tu sueño, igual como han velado sobre las ruinas de Babilonia durante incontables noches, desde que sus jardines dejaron de florecer, desde que sus murallas dejaron de proteger, desde que sus reyes dejaron de reinar. La historia duerme, pero nunca muere. Y nosotros, sus custodios nocturnos, continuaremos contándola noche tras noche hasta que nuestras propias historias se conviertan en polvo y leyenda. Dulces sueños, querido oyente. Hasta la próxima noche en Somnialis.